Las bendiciones de Dios sean con cada uno de ustedes, queridos hermanos y amigos que nos escuchan. Les invito a leer la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 43 al 54. El Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 43 al 54, dicen así. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Santo Dios, gracias, Señor, por lo bueno que eres, Señor, por tu poder infinito. Gracias, Señor, porque esa compasión, Señor, esa compasión que tienes, Señor, para todo aquel que acude a ti con fe. Oh bendito Dios, qué bueno eres. Tu poder está vigente, no ha cambiado, eres el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Hace tantos años, Señor, que estuviste en este mundo, hiciste tantos milagros, señales, prodigios, y que hasta ahora, Señor, nos quedamos extasiados, nuestra fe crece y nuestro amor hacia ti es mayor, Señor, cuando podemos comprobar ese amor tan grande, tan sublime, esa misericordia abundante, Señor, esa compasión para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios. Tu bendición sea en cada hogar, Señor, donde llegue esta palabra y suple cada necesidad, Señor. Bendice, Señor. Bendice a cada uno de tus hijos. Aquellos que necesitan, Señor, venir a tus pies, que están pasando problemas, Señor, y que no saben qué hacer, que ya no hay salidas. Oh Dios, ten piedad y misericordia, Señor, que escuchen esta palabra y puedan venir a tus pies. Gracias, amado Dios, por tu amado Hijo, te lo agradezco y te lo pido, amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver, pues, hermanos, este milagro tan singular. Le he puesto como título: un reto a la fe. El Señor Jesús había estado, hermanos, venían pues de... ellos habían estado 2 días en Samaria, anteriormente habían estado en Jerusalén, en Judea habían tenido como una campaña, un avivamiento, dice, habían bautizado mucha gente. Entonces Jesús con los judíos llega a Galilea y algo singular, porque los galileos lo recibieron pues con mucho entusiasmo, cuando ellos anteriormente no se habían comportado de esa manera. Entonces vemos, hermanos, cómo los discípulos se quedan sorprendidos, el mismo Señor se queda sorprendido del recibimiento que le habían hecho. El Señor Jesús, la mayor parte de su ministerio fue en toda la región de Galilea. Era una ciudad pequeña, pero casi todo su ministerio, sus enseñanzas la hizo en toda esta ciudad, en diferentes lugares, lógicamente,
y no lo hizo en el centro vamos a decir, en la capital, en Jerusalén, donde pues estaban los sacerdotes, los fariseos y bueno, y la clase pues social más alta que habría también dentro de los judíos. Entonces, hermano, vemos, y sobre todo que ahí estaba el templo, ahí estaba la religión pura que ellos practicaban. Entonces, cuando el Señor está allí, ¿qué pasa? Dice, cuando vino a Galilea, los galileos lo recibieron bien, y el Señor de Galilea se va a la ciudad de Caná, donde había hecho el primer milagro convirtiendo el agua en vino. Y allí, hermanos, en esa ciudad viene, dice, había en Capernaum, dice, un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese a sanar a su hijo. En esta ciudad, hermanos, que él estaba en Caná de Galilea, y aparece pues dice un oficial, un noble del rey, cuyo hijo estaba enfermo, estaba en Capernaum. Un oficial del rey cuyo hijo pues estaba enfermo, y este oficial del rey, que se cree que era un noble, se cree que era, hermanos, tal vez perteneciente a la clase real, un oficial de Herodes, que él gobernaba, hermanos, Judea, Perea. Entonces, probablemente era pues una persona, no cualquier persona, sino una persona de la realeza, de la clase social alta. Y cuando esta persona se entera que el Señor estaba en Caná de Galilea, ¿qué hace? Inmediatamente, hermanos, él viene a buscar al Señor. Quizá él hermanos, él escuchó, se enteró de que el Señor estaba allí. Tenía conocimiento de los milagros que había hecho el Señor. Por eso también, hermanos, en Galilea los galileos lo reciben también, porque habían estado ellos también en la fiesta de la Pascua y habían visto todas las maravillas, todos los milagros que había hecho el Señor en Jerusalén. Entonces, como que ellos también se sentían un poco orgullosos de que uno, pues, que vivía con ellos, sea tan popular y que haga esa clase de milagros. Yo creo que eso fue lo que hizo de que ellos lo recibieran tan bien. Cuando el Señor había dicho no había profeta en su tierra. Entonces, hermanos, no es que no había profeta, sino que siempre cuando una persona, hermanos, es conocida, no valoran. Quizá tiene una profesión alta, un cargo alto, pero casi no lo valoran. O dicen, pero ¿qué vas a ver? Porque él es hijo de tal, sí, lo conozco, lo he visto así. Siempre hay, ¿no? Esa murmuración cuando es conocido. Entonces, hermanos, eso es lo que quiso decir, un dicho que quiso decir el Señor también. Y este hombre, que como les decía, que era un oficial del rey, un hombre que quizá él no estaba esperando, pues, hermanos, al Mesías, como todos los judíos. Tal vez él no estaba esperando al Mesías. Él vivía en la corte real, que pues tenía todas las comodidades, tenía era pues, hermanos, como les decía, una persona de la clase alta, así que era bien difícil que él sea un seguidor de Jesús, que crea en él, y
no podíamos pensar que él haya acudido a Jesús por él, sino por lo que él escuchaba, que hacía milagros. Entonces, por eso es, hermanos, de que vemos cómo el Señor, cuando él le pide, le dice que vaya a sanar a su hijo, entonces le dijo que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces el Señor le dice, pues si no hubiera señales y prodigios, no creeréis. Entonces, cuando el Señor, hermanos, habla y dice señales y prodigios, no quiere decir que los milagros que eran diferentes milagros, sino era lo que la gente iba a sentir, lo que la gente iba, hermanos, cómo iba a reaccionar la gente ante los milagros que el Señor hacía. Entonces, porque una señal, hermanos, hace referencia al milagro que proporciona pruebas y le da solidez a la posición y la autoridad de aquel que ha realizado el milagro. Entonces, hermanos, ellos se quedan sorprendidos de la autoridad del milagro, o del Señor, en este caso, que Él estaba haciendo esos milagros. Entonces era un milagro, pero como vimos, hermanos, cuando calma la tormenta, las palabras de autoridad enmudece, calla. Entonces se quedan sorprendidos de la autoridad. ¿Quién es este? De los discípulos mismos, que pues hace callar a los vientos y al mar. Entonces la autoridad, entonces la señal siempre se basaba, la gente entendía o se sorprendía por la autoridad que él ponía en el milagro. Y, hermanos, el prodigio se refería al hecho que era un milagro espectacular. La gente se quedaba anonadada. ¿Cómo este hombre ha estado? ¿Cuántos milagros que él hizo? Y enfermos que habían estado años y que el Señor los sana. Entonces, el prodigio era cuando el hombre, pues, que lo habían visto años enfermo y de pronto lo veían caminar glorificando a Dios. Entonces, allí ellos se quedaban anonadados, mudos. ¿Cómo es posible? Pero si nosotros hemos visto a este hombre, o sea, era ya a la persona, más a la persona que había sanado que al que le había hecho el milagro. Entonces, en cambio, pues, en la señal era la autoridad. Ellos entendían, hermanos, se quedaban sorprendidos por la autoridad de la persona que había hecho el milagro. Esa era la diferencia, hermanos, entre cuando el Señor le dice que si no hubieran visto señales y prodigios, no hubiera acudido a él. Tal vez, hermanos, si hubiera enfermado su hijo, no hubiera acudido, este señor no hubiera acudido, hermanos, al Señor. Pero hubo una necesidad. Este hombre estaba desesperado, amaba a su hijo, era un padre que amaba a su hijo, y seguramente la esposa y los hermanos estarían tan tristes, tan desesperados, y él toma pues la iniciativa de ir a buscar al Señor. Pero el Señor ve que mayormente si tenía fe, pero era una fe también tan pequeña. Él quería, hermanos, él siempre buscaba primero la salvación de su alma. Él iba a lo espiritual y después él nos iba a ayudar, pero él buscaba ganar esa alma, que crean en él, que se salven, porque él vino a ofrecer la salvación, hermanos. Él vino a ofrecer la salvación. Él mismo, dentro de su ministerio, ofrecía la salvación.
y ofrecía también, solucionaba las necesidades que había, hermanos. Entonces vemos cómo el Señor, al ver que Él conocía nuestro interior, lo conoce, entonces, hermano, ¿cómo sería? Pues Él se da cuenta que este hombre no tenía la fe suficiente. Por eso es que, ¿qué hace? Inmediatamente, hermanos, empieza a hablarle. Porque es así, hermanos, la clase social es más difícil que el evangelio llegue a esa clase social, porque ellos tienen todas las comodidades, no necesitan mayormente, no tienen tantas necesidades como la gente pobre que tiene tanta necesidad. El evangelio es más fácil llegar a ellos que a la clase alta. Pero como también la enfermedad y todo llega a un palacio, a una choza, pues le llegó a este oficial del rey, pues la enfermedad de su hijo, y él tuvo que acudir. Y como les digo, lo que el Señor buscaba, pues, hermanos, es que este hombre no lo hubiera buscado al Señor por lo que el Señor hacía, sino por lo que él era. Eso es lo que el Señor buscaba, y por eso le reta a su fe, le dice pues que si no hubiera visto, mira, no creyese, le dice, no creerías si no hubieras visto, pues, parafraseando los milagros. Entonces, hermanos, ¿cómo se queda el oficial del rey? El oficial del rey no le responde nada, sino él sigue insistiendo. Señor, le dice, pues, le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Él inmediatamente, hermanos, no se queda contestándole, no le dice, no le responde, Señor, no, yo sí creo, he venido porque creo a buscarte, no le dice nada. Solamente, hermanos, él le sigue suplicando que vaya, que descienda, que vaya a su casa y que sane a su hijo. Miren, hermanos, en este pasaje, ¿qué podemos ver? Tan importante que es, hermanos, compartir la palabra. Este oficial del rey se enteró que estaba en Caná de Galilea porque alguien le compartió, le dice, el Señor Jesús está allá. Y qué importante es, hermanos, que nosotros tomemos en cuenta también de que tenemos que compartir la palabra, que tenemos que llevar el evangelio a todo lugar, no solamente limitarnos a un lugar, sino, hermanos, llegar también a todas las clases sociales, porque en todas las clases sociales hay necesidad. Como les decía, las clases sociales altas no tienen tantas necesidades económicas, financieras, pero, hermanos, también tienen problemas y también necesitan la salvación de su alma. Porque el único medio para entrar al cielo, hermanos, no hay otro medio sino Cristo. Cristo es el único, por eso Él dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino. Yo soy la puerta también, dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo. La única manera de llegar al cielo, si queremos un día morar con el Señor Jesús, es, hermanos, pues aceptando a Cristo como nuestro Salvador, presentando el Evangelio para que otros vengan. Otra cosa, hermanos, que este hombre imploraba. Él no sabía orar, nosotros sabemos orar. Y a veces nosotros, ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Pedimos una vez y como no ha sido respondida la oración, porque no lo hemos hecho seguro con la fe suficiente, creyendo, entonces, pues, hermanos, no recibimos respuesta y decimos, bueno, Dios no me escucha a mí, que no sé cuánto, y bueno, y dejamos de orar, dejamos de pedir. Y no es así, tenemos que pedir, así como
como ser perseverantes, como la viuda con el juez injusto, ser perseverantes. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos, que tengamos fe, que tengamos fe. Eso Él quiere que si tenemos fe, porque le hemos aceptado, pero que nuestra fe siga pues en crecimiento, que no nos quedemos, hermanos, con ese poquito de fe. Luego, hermanos, cuando el Señor le dice, Jesús le dijo, como él le rogaba, le seguía rogando el Señor, que le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre, hermanos, este hombre ya no le sigue suplicando. Él cree la palabra y se despide del Señor. Y se fue. El hombre creyó, hermanos, la palabra y se fue. Miren, hermanos, la fe que tuvo este hombre, cómo el Señor siempre usaba esos métodos, hermanos, porque Él quería la salvación, Él vino a ofrecer la salvación para el alma, su mensaje espiritual. Entonces este hombre creyó a la palabra. Ya miren cómo va cambiando. Cuando le dijo, ve, tu hijo vive, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ya no solo creyó en él, bueno, vamos a ir a Jesús y vamos a pedirle, él quería que él descienda, que vaya a Capernaum, que estaba como a 40 kilómetros de donde él estaba. Entonces, hermano, vemos cómo pues este hombre cree, la fe, que ya, hermanos, su fe empezó a crecer. Él creyó, ya se fue contento, ya no le suplicó, ya no le rogó. Él se fue creyendo. Seguramente, hermanos, en esos tiempos cabalgaban, en esos tiempos no había pues la movilidad que tenemos ahora. Entonces cabalgaban y 40 kilómetros de ida y 40 de venida, pues eran 80 kilómetros, seguramente que su cabalgadura tampoco no hubiera resistido tanto, y probablemente, hermanos, en alguna posada se habrá quedado a descansar, a dormir tranquilamente para llegar al próximo día a su casa, porque él creyó a la palabra. Creyó cuando el Señor le dijo, tu hijo vive, ve, tu hijo vive. Él lo dijo, pero si me engañas, pero si de repente, si tú no vas, tienes que ir para que lo sanes, porque él había venido a llevarlo al Señor. Entonces, hermanos, vemos cómo crece la fe, cómo crece la fe de este hombre progresivamente. Entonces, hermanos, como les decía, como era también un oficial del rey, tendría sus siervos, pero tal vez todos se quedaron pues a descansar, no sé. Pero el hecho es, hermanos, de que el hombre se va ya no desesperado, él vino desesperado, viendo ya a su hijo muerto. Ahora él se va tranquilo, él cree, y eso es lo que tenemos nosotros que aprender, hermanos, que tenemos que creer. La fe, ¿qué es? La fe es confianza. La fe es creer lo que Dios es, lo que Él puede hacer. Creer en la persona de Cristo. Eso es la fe, es confianza. La fe también nos produce paz, gozo, como le produjo a este hombre. Él se fue tranquilo, ya no siguió rogándole al Señor, que él dijo, tu hijo vive, creyó. Qué precioso, hermano, qué lecciones de fe que nos dejan estos milagros. Por eso siempre repetimos que leamos la palabra, que leamos la palabra, hermano, y eso va a aumentar nuestra fe, porque vamos a crecer. En el pasado el Señor hizo tantos milagros, y nosotros creemos que es el mismo Dios, que Él es Dios, un Dios vivo, que existe, que vive, que está siempre viendo nuestra necesidad. Entonces, pues, hermanos, tenemos que creer y aumentar cada día nuestra fe. Y con gratitud, hermanos, porque Dios, en su infinito amor y misericordia, ha permitido que abramos nuestro corazón para recibirle.
¿Qué sería de nosotros, hermanos? ¿Dónde estaríamos si no hubiéramos abierto el corazón para recibirle a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y Señor de nuestra vida? ¿Cuál sería nuestra situación, hermanos? Entonces hay que ser grato y cada día amarle más y más. Luego vemos, hermanos, que cuando ya dice, llega, pues, iba a llegar a su casa, sus siervos, los siervos que vivían en la casa de él, dice, sus siervos salieron a recibir y le dijeron, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Miren, hermanos, ellos no habían escuchado lo que el Señor le dijo a este hombre. Ellos no habían escuchado. Pero miren, las mismas palabras le dicen, tu hijo vive. Y dice, entonces él le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. Por eso también dice ayer, por eso es que creemos que se quedó a dormir en alguna posada, pues hermanos, a descansar plácidamente, con fe, con la confianza que ya su hijo estaba sano. Apenas dio la palabra, hermanos, el hijo sanó. Miren, hermanos, qué precioso. Cuando el Señor da la palabra, Él le dice, tu hijo vive, y inmediatamente, ¿qué ocurre? Cuando Él da esa palabra, llega, mire, a tantos kilómetros de distancia que estaba, hermanos, a 40 kilómetros, y el hijo sana. Qué precioso, hermanos. La palabra de Dios llega. Si es la palabra de Dios a todo el mundo, hermanos, si tenemos fe en donde estemos y le pedimos, Él nos va a escuchar. Porque Él está atento siempre a nuestros ruegos, a nuestras súplicas, a nuestras peticiones. Solo Él quiere que tengamos fe. Nosotros que ya le hemos recibido, hermanos, y que hemos visto en nuestra propia vida tantas cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Qué mejor, hermanos, qué mejor que aumentar esa fe. No solamente, hermanos, quedarnos con esa fe incipiente, sino que nuestra fe crezca. También podemos, hermanos, hay que leer, hermanos, Hebreos 11 y ver cómo esa gente, hermanos, tuvo tanta fe. Por ejemplo, por fe, creyendo a Abraham, Noé hizo el arca en la tierra, no había agua. ¿Cómo iba? Tremendo, era como un barco grande, hermanos. Y él creyó, tuvo confianza en la palabra de Dios, creyó en la palabra de Dios y empezó a hacer su arca. Abraham fue a sacrificar a Isaac, creyendo que aunque él lo iba a sacrificar, iba a morir, pero que Dios lo iba a resucitar. Creyó. Y así sucesivamente podemos, hermanos, señalar a tantos hombres que han creído en la palabra de Dios. Acá nomás, hermano, la fe de cuando el Señor Jesús siempre trataba de, cuando veía que no había una fe suficiente, trataba de que esa fe crezca, la mujer sirofenisa. Y así, hermanos, en el Antiguo Testamento también, Eliseo con Naamán, ni siquiera Eliseo salió a atender lo que era, pues, el segundo rey, su jefe de su ejército, de un rey. Ni siquiera, hermanos. Le dijo, anda, lávate 7 veces en el Jordán, para que su fe creciera. Qué hermoso, hermano, cómo tenemos un Dios tan bueno, tan misericordioso, que no quiere que nos quedemos allí, sino Él quiere que a través de su palabra, a través, hermanos, de una consagración más íntima, podamos conocer a Dios, podamos entender, hermanos, a quién servimos, a ese Dios todopoderoso. Y luego, hermanos, dice pues que ya había... el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa.
¿Cómo creció su fe, hermanos? Creyó él con toda su casa. Entonces, hermanos, vemos, ya no solamente creyó él, ya no creyó, hermanos, solamente que Jesús, el profeta, bueno, ¿cómo lo tomarían? Hacía milagros. Creyó en su palabra y ahora cree en su persona como Dios. Por eso se entrega a él. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. No nos tengamos como un Dios que está en el cielo, en el tercer cielo, o en una imagen como la gente adora a las imágenes. Tenemos que creer en la persona de Cristo, aleluya, que es vivo. Es un Dios vivo, que nos escucha, que nos mira, que nos examina. Un Dios que nos ama con amor eterno. Y pues dice que creyó su hijo, no sabemos si fuera un niño, un jovencito, un adolescente, pero creyó el padre, el hijo y toda la familia, hasta sus siervos, creyeron y fueron fieles, y seguramente que él dio testimonio también, hermanos, en su trabajo, donde él trabajaba, que era un oficial del rey, porque más tarde encontramos a Juana, que era la esposa de Chuza, que era intendente del rey, que estaba dentro de las mujeres que servían al Señor. Miren, hermanos, tan importante que es el testimonio. No se quedó allí solo con su familia y sus siervos, sino que él dio su testimonio en su trabajo, en donde él se movía. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Si podemos sacar tantos ejemplos, hermanos, que aumentan nuestra fe y que nos hace sentir mal porque no estamos cumpliendo en el servicio que Dios nos ha otorgado a cada uno, cómo tenemos que trabajar. Muchas veces no lo estamos haciendo eficientemente, pero cuando tenemos la palabra y ahí encontramos, hermanos, nos sentimos, hermanos, mal y tratamos de mejorar el servicio a nuestro Dios, de amarle mejor, de servirle mejor, de estar más cerca de Él, de cambiar, de pedir al Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, que nos ayude a cambiar, que nos ayude a ser mejores, que nos dé un mayor conocimiento, y que de esa manera, hermanos, podamos servirles mejor, porque servir a Dios, que sabemos que tenemos un Dios que es en 3 personas, pero un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, pero a un solo Dios es al que servimos y amamos y honramos. No son 3 dioses, es un solo Dios. Hermanos queridos, que este pasaje de la Escritura, que este hombre, el ejemplo que nos deja para que aumentemos nuestra fe, para que creamos, para que tengamos confianza y que vivamos, hermanos, cada día más cerca de nuestro Dios, haciéndonos, hermanos, partícipes de esa misericordia de Dios que tiene para cada uno de nosotros, que es nueva cada día. No perdamos, hermanos, las bendiciones que Dios nos da cada día, estando lejos de Él, no cumpliendo, hermanos, alejándonos cada vez más de Dios y no estando más cerca de Él, porque Él quiere bendecirnos abundantemente. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén.